¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El presente video pues más bien la continuación del anterior. Hice un video rapidito acerca pues, de las implicaciones de la familia Biden en Ucrania, en los negocios, digamos que en los negocios dudosos, eh, basados en bastante información, bastantes sitios web donde eh, vienen todas las correrías del señor Hunter Biden, aquel problema o lío de de que le encontraron una laptop y en donde en la laptop ahí se ven, pues cosas muy comprometedoras para el joven Hunter Biden, joven así entre comillas, hijo del presidente Biden. Anoto la hora porque si no me voy de filo. Eh, y les voy a compartir la página en la que ustedes pueden ver cuáles son las fuentes. O sea, no lo estamos diciendo pues nada más de oídas. Les voy a compartir, ahí pueden ustedes ver eh, lo que ahí dice, ¿verdad? Dice Donald Trump Jr., hijo del expresidente Donald Trump, aborda el tema de los manejos sucios de Hunter Biden en su libro Liberal Privileges, eh, Privilegios Liberales. Joe Biden and the Democrat Defense of the Indefensible. O sea, Joe Biden y los demócratas defendiendo lo indefendible. Publicado en Gold Standard Publicity en 2020. Y también la publicación del New York Post dio lugar a la publicación de otro libro, Laptop from the Hell, la computadora desde el infierno, Hunter Biden, Big Tech, and the Dirty Secrets the President Tried to Hide. Miranda Devine es la que lo publica en el Divine, perdón, en el Post Hill Press en 2021. Y durante la anterior legislatura, los senadores republicanos de la Comisión de Seguridad de la Patria presentan dos informes que se titulan Hunter Biden, Burisma and Corruption, the Impact on U.S. Government Policy and Related Concerns. ¿Qué quiere decir Hunter Biden, el nombre del hijo del presidente Joe Biden? Burisma es el nombre de la compañía extractora de gas, que era del magnate ucraniano Igor Koloinsky, ¿verdad? Así las cosas, la traducción sería Hunter Biden, Burisma es decir, el nombre, and Corruption y la corrupción, the impact on the U.S. government policy, es decir, el impacto en la política del gobierno de los Estados Unidos y relatos concernientes. Usted lo puede googlear y lo va a encontrar así, con ese nombre. Ahí usted tiene tiempo para congelar la página y ver las fuentes, ¿verdad? El U.S. Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs, es decir, el Comité de Asuntos Gubernamentales. Y el 2 es el Majority Staff Report Supplement Committee
on Finance. Es digamos que el análisis de la mayoría del Congreso acerca de las finanzas. Así está con ese nombre, con el nombre precisamente de lo que está marcado en rojo, ¿verdad? Ahí usted lo puede teclear y ya usted puede, pues, confirmar, ¿verdad? Esto también tiene relevante participación el señor Thierry Meissan del blog, ¿cómo se llama este blog? Red Voltaire, o en la traducción en francés, ¿verdad? Bueno, sin más, comenzamos con el análisis, ¿verdad? Y es que con el paso de los meses, los electores estadounidenses se alejan más y más del presidente Joe Biden. Muchos de los que votaron por él ahora dicen en los sondeos de opinión que se arrepienten de haberle dado su voto. Algunos aseguran incluso que si hubiese tenido conocimiento de los escándalos de su hijo, Hunter Biden, nunca habrían confiado en Joe Biden para dirigir al país. Durante la campaña previa, en la última elección presidencial estadounidense, el Partido Republicano recurrió a la Comisión Electoral Federal porque las redes sociales Twitter y Facebook estaban censurando miles de cuentas que mencionaban en Facebook y Twitter, y estaban censurando miles de cuentas que mencionaban la revelación del New York Post, es decir, la que ya les compartí la liga. Y durante la campaña previa a las últimas elecciones presidenciales, se reveló eso, ¿verdad? De que miles de cuentas que mencionaban las revelaciones que había escrito, ¿cómo se llama? No recuerdo bien el nombre del articulista, pero es del New York Post, y ya ahí les compartí la liga hace ratito. La Comisión Electoral Federal desechó las reclamaciones del Partido Republicano, pero los Twitter files, es decir, los archivos de Twitter divulgados por el nuevo dueño de la red social, el señor Elon Musk, que fue el que compró Twitter, pues sacaron a la luz esos archivos y demuestran detalladamente cómo el FBI y una agencia de inteligencia, probablemente la CIA, recurrieron a los responsables de Twitter y de Facebook para censurar las informaciones con el anterior propietario. En algún momento se expresó a través de este sitio web la sorpresa ante el hecho de que el hijo del vicepresidente estadounidense, el hoy presidente, pudiese viajar por todo el mundo en aviones oficiales, dando así la impresión de ser un enviado gubernamental cuando en realidad era solo un drogadicto, en una opinión de varios analistas. Ese abuso del poder es un síntoma de la decadencia. Ahí les estoy compartiendo la foto del señor. En el lado derecho está el señor Hunter Biden, el señor Biden padre, el señor Archer, amigo de los Biden, el señor David Archer, y su esposa, en un campo de golf, ¿verdad? Divirtiéndose. Esta foto es de 2021. Bueno, en todo caso, la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes tiene la intención de abrir toda una serie
de investigaciones principalmente sobre la implicación del propio Joe Biden en los turbios negocios de su hijo Hunter. Si esas investigaciones llegaran a prosperar, es evidente que podría dar lugar a un pedido de destitución, es decir, un impeachment contra el presidente Joe Biden. Es importante recordar que siendo Joe Biden vicepresidente durante los dos mandatos presidenciales de Barack Obama, el mismo fiscal general de Ucrania fue sobornado con $7 millones para que no metiera las narices en los asuntos de Burisma Holding, empresa que reclutó a Hunter Biden como administrador y posteriormente el mismo fiscal aparentemente ya pues demasiado goloso fue expulsado del Parlamento ucraniano como resultado de presiones de los Estados Unidos, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional y además el Banco Mundial, que querían salvar así a bajo costo al propietario de Burisma y a la ex primer ministra Yulia Tymoshenko. En Estados Unidos, país eminentemente puritano, la opinión pública se interesó inicialmente en el hecho de que Hunter Biden solía contratar prostitutas y en su adicción a las drogas, antes de darse cuenta de que de sus manejos sucios financieros eran muy importantes. A partir de ese momento, el caso de Hunter Biden, hasta entonces, escamoteado por tres altos responsables de la llamada comunidad de inteligencia estadounidense, que catalogó todo el asunto como desinformación rusa. Imagínense ustedes. Y se volvió un problema capaz de causar grandes estragos. Ahora eh, ya resulta extremadamente difícil seguir negando los hechos, al extremo de que la Universidad de Harvard acaba de anunciar en el cierre de su Technology and Social Change Project, estructura que constantemente negó la existencia de la hoy famosa computadora de Hunter Biden, ha afirmado de que se trataba solo de una fake news. Hasta ahora los ciudadanos que daban importancia a este escándalo eran considerados simplemente como conspiracionistas o complotistas, adeptos de la extrema derecha del expresidente Donald Trump, es decir, contrarios a Biden, y lectores de medios de prensa no recomendables, mientras se daba a entender que la clase dirigente, al contrario, había sido capaz de ver de que todo era solo un rumor popular, una simple fake news. Y había dos bandos, el de los lectores del New York Post, eh, la publicación que reveló el escándalo, y el de los lectores del New York Times, que siempre negó todo. Entre los numerosos manejos financieros del hijo de Joe Biden, hay dos que llaman singularmente la atención. El primero tiene que ver con un supuesto espía chino y podría indicar la existencia de un tráfico de influencias al servicio de una potencia extranjera. El segundo está vinculado a la actividad de Hunter Biden en Ucrania, principalmente su nominación junto a su compañero Davon Ercher, quien siendo estudiante universitario vivió con Christopher Haynes, el hijastro del expresidente de Estados Unidos, del ex secretario, quiero decir, perdón, el señor John Kerry, como miembro del Consejo de Administración de Burisma Holding, empresa dedicada a los hidrocarburos. Ese es el grupo al que el presidente ruso Vladimir Putin se refirió como una banda de drogadictos de neonazis, cuando explicó el envío de las Fuerzas Armadas rusas para poner fin a la guerra civil en Ucrania, en aplicación de la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, firmada en el Acuerdo de Minsk por Alemania, Rusia,
Ucrania y Francia, de la cual dos países eran garantes, es decir, los que tenían que garantizar que el acuerdo de Minsk se aplicara, es decir, darle soberanía al, a las regiones del Donbass, a los oblasts del Donbass, y parar la guerra. Y después de que durante un año violó constantemente Ucrania el acuerdo de Minsk, es decir, estuvieron cañoneando, estuvieron bombardeando a todas las regiones del Donbass, pues como Francia, que era garante, es decir, que tenía que obligar a los países contratantes a este, no permitir esos hechos, Francia y Alemania, pues sencillamente se hicieron tontos. Entonces, Rusia invade Ucrania para hacer cumplir, y puede usted buscarlo ahí, eh, es de conocimiento público, lo puede usted buscar en Google, así como suena. Resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Búsquelo usted así y lo va a encontrar. Y verá usted que dos de los países garantes se hicieron patos. Y a decir pues, de las últimas revelaciones de la señora Merkel, todos esos eh, lo firmado, pues quedó en letra muerta y ellos declararon que había sido nada más pues, pues para que Ucrania tuviera tiempo de armarse. Y esta semana dos acontecimientos aparentemente no vinculados entre sí han venido a modificar el panorama. Es posible que haya sido montado o por colaboración de David Brock, el especialista de propaganda que el candidato Joe Biden contrató en 2016 para utilizarlo contra el presidente Trump. David Brock estuvo un tiempo fuera del escenario por problemas de salud, pero ahora está de regreso. Hunter Biden ha contratado a Abe Lowell, uno de los abogados más famosos de Estados Unidos, y Lowell ha solicitado que se abra una investigación penal contra toda persona que tuviera algún papel en la divulgación del contenido de las famosas laptop de su cliente. Entre esas personas están el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y el consejero presidencial de Donald Trump, Steve Bannon. El abogado de Hunter Biden estima que esas personas violaron la vida privada de su cliente y les ha enviado correos electrónicos donde los conmina a retractarse de la conclusión que sacaron de la difusión del contenido de las laptops, o sea, a enterrar el asunto. Al mismo tiempo, una delegación estadounidense de funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa y de la USAID viajó a Ucrania para aconsejar al gobierno de Zelensky y limpiar un poco la casa. Es decir, le fueron a dar un apretoncito para que limpiara su gobierno de gente que podía comprometer de alguna manera la cuestión esta de la laptop que fue encontrada en Ucrania, que fue el dominio público en el 2000, vamos, desde 2015 hacia adelante. Pero el señor Joe Biden pues, todavía no era presidente, no tenía el poder de apretarle las tuercas a todo el mundo. Oficialmente el objetivo de la delegación estadounidense sería velar por lo que los fondos de Washington tan generosamente entrega a Kiev no se han malversado, pero funcionarios corruptos por funcionarios corruptos, pero en realidad se trata
de eliminar los peones que se han convertido en molestias sin tocar a los otros. A esto se debe la serie de 14 dimisiones que se reportó en Ucrania en solo 2 días. Abandonaron sus cargos 5 gobernadores regionales. Valentín Resnichenko de Dinopro. Ay, Dios, siempre se me ha dificultado este nombre. Dnipropetrovsk. Alexander Starush, gobernador de Zaporilla. Dmitry Yevgensky de Sumy y Yaroslav Yanushevich de Kherson, además de Oleksiy Kuleva, el más importante de todos, el gobernador de Kiev, pero ojo no confundir con el alcalde, que es señor Klitschko, el ex boxeador. Además, 4 viceministros, entre ellos el viceministro de Defensa, Vyacheslav Shapovalov. Ay Dios, qué nombrecitos. Y el de infraestructura, Vasily Losinsky, y 2 responsables de una agencia gubernamental, además del jefe adjunto de la administración, Kirilo Timoshenko, y del fiscal general adjunto, Oleksiy Simonescu. Los medios occidentales reportaron fielmente ese inicio de limpieza, pero muy poco hablaron de lo que vino después, aunque es un hecho, es mucho más importante. Unidades del SBU utilizaron un registro del domicilio del oligarca Igor Kolomskovich, quien en su momento financió simultáneamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a los nacionalistas integristas, es decir, a los nazis, digamos, herederos de los colaboradores ucranianos nazis. Además, Kolomskovich era precisamente el dueño de Burisma, empresa que compró Mykola Slovatsky en 2011, o sea, antes de que Hunter Biden se convirtiera en miembro de su consejo de administración. Por supuesto, con la mayoría de acciones en el mismo, es decir, el dueño. El artículo de anticorrupción de Action Center sobre el cambio de dueño de Burisma fue retirado hace mucho tiempo de su sitio web. La detención del mafioso, antes era oligarca y ahora pues ya, como está implicado en la cuestión esta, donde obviamente hay un conflicto de intereses entre el señor presidente Joe Biden, puesto que tenía y tiene empresa su hijo ahí en Ucrania, pues ya ahí no se puede ser juez y parte. Y obviamente ahí se le demuestra pues, más que de manera suficiente, pues que hay un conflicto de intereses entre la familia Biden y el asunto de Ucrania, que casi nos está llevando ya a una guerra mundial. La detención del mafioso, se vuelve a repetir, se convirtió en mafioso, era un oligarca. Elimina las huellas de numerosos problemas. Como los Kolomskoy es el testigo clave que pudiera vincular al presidente Zelensky con los nacionalistas integristas nazis. En otras palabras, Kolomskoy puede demostrar la relación existente entre el supuesto defensor ucraniano de la democracia y las fuerzas antidemocráticas. Entre una personalidad de origen judío, que es el señor Kolomskoy, y los herederos de una corriente ideológica ucraniana que se destacó masacrando judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Para los hombres del presidente Kolomskoy es además el principal personaje ucraniano capaz de demostrar la corrupción
de Hunter Biden y posiblemente del propio señor presidente Joe Biden. Vale la pena recordar que en 2019 el secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, al parecer informó a Giuliani, al exalcalde, de las confidencias del propio Zelensky, de que el propio Zelensky le hizo sobre Hunter Biden durante su investidura. El presidente Donald Trump solicitó entonces a los ucranianos información sobre los resultados de su investigación, pero la solicitud fue dada a conocer al presidente Trump y fue acusado de actuar como venganza y la mayoría demócrata en el Congreso lanzó en contra un nuevo procedimiento para destituirlo. Es decir, han ido borrando testigos uno por uno y cerrando sitios eh, en donde hay información al respecto. De modo pues que, pues, deja mucho que, pues deja mucho que desear esto, la actuación de los Biden en cuanto, en cuanto al asunto ucraniano. El caso de Hunter Biden es como un armario lleno de gavetas. Washington está tratando de enterrar el papel de Hunter Biden en Burisma, pero también tendrá que echar tierra a las actividades de los videolaboratorios estadounidenses en Ucrania instalados que operaban a través de Rosemont Seneca Technologies Partners RSTP, una de las firmas que Hunter Biden había creado junto a Christopher Heinz, el hijastro del ex secretario de Estado de la segunda administración Obama y hoy enviado especial del presidente Joe Biden para el clima, señor John Kerry. Y que no se les olvide que eh, en esos biolaboratorios que pues quedaron dentro del dominio ruso cuando invaden por primera vez, es decir, cuando se hace una invasión que llega hasta la ciudad de Kiev y pues deciden los rusos retirarse a posiciones mejor defendidas, puesto que con la apertura, pues el que se abre, le llegan más fácil los trancazos. Pero ahí cabe mencionar que es toda una historia la cuestión de los laboratorios. Ya les digo que se encontraron todo tipo de cuestiones bacteriológicas letales. Y también se reporta que la semana pasada el ejército ucraniano ya utilizó por primera vez un arma biológica por sobre un batallón ruso que les causó pues tremendo daño. Y si ya están cayendo en el uso de armas biológicas o químicas, ya va para arriba la cosa. Y recuérdense también que en uno de esos laboratorios se encontraron 140 contenedores con murciélagos eh, contaminados con el COVID. Y ahí pues nada más hay que hacer un poquito de memoria y pues eso de que se inició en China el primer brote de COVID en la provincia de Hunsan, creo que no mal recuerdo, pues ahí deja mucho que pensar cómo se encuentran dentro de uno de esos biolaboratorios, se encuentran murciélagos contaminados con COVID. Y bien amigos, es todo por este video. Espero les haya gustado, ¿verdad? Les pido un like o un dislike, según sea su punto de vista de este video. Y
también los invito a que se suscriban a mi canal para que la campanita, tilín, tilín, les avise cuando ya haya un nuevo video. Y amigos, pues sin más, es todo por este video. Muchas gracias.